Hola polinesios, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablamos desde la poderosísima Ibicener y les vamos a hablar sobre lo que conlleva ser un maestro rural. Bueno, para comenzar les presento a mis compañeras. Yo soy Viri. Yo soy Karen. Y yo soy Yasmin. Y yo soy Alejandra. Y a continuación, para comenzar este podcast, Viri nos va a hablar un poco acerca de la lectura que tuvimos que realizar. Bueno, la lectura es sobre ser maestro rural y venían unos apartados en específico en la misma lectura, pero en general hablaba sobre algunas... Se me olvidó. Se hablaba sobre algunas experiencias que habían tenido algunos maestros estando dando clases en medios rurales. Venían, por ejemplo, ejemplos sobre algunos maestros que apenas habían terminado la primaria y luego empezaban a dar clases, o que no sabían de plano cómo dar clases y tuvieron que empezar por necesidad de pues ganar dinero para su familia, o pues a lo mejor era más para superarse a sí mismos, pero de todas formas no sabían cómo empezar a dar clases, qué se tenía que hacer, y había muchas escuelas que no tenían los recursos necesarios. Había un caso que ni siquiera tenía una escuela como tal para dar clases, sino era irse a otros lados donde las familias pudieran apoyar, por ejemplo, ir a los ganados donde estaban los animales, o irse pues a donde pudieran para poder tener las clases, que pudieran escribir los alumnos. Y venía mucho sobre cómo cómo trataban de dar las clases aún sin saber nada. Y pues en general eso es la lectura. Bueno, y yo, excelente. Y para profundizar un poco más en la lectura, vamos a hacer algunas preguntas. La primera es, ¿cómo describe el texto el trabajo docente en el medio rural? Respecto a lo que yo vi y estuve leyendo en la lectura, decía que el maestro no solo se encargaba de dar clases, sino que ya asumía muchos más papeles. En este caso, por ejemplo, pues ser pues desde directivo, digamos de personal, ¿cómo sería? ¿De clases extras? No, o sea, aparte del de clases extras, sería más bien como que personal de, pues hacerse cargo de la limpieza en sí, dentro del manual. ajá. Okay. Y pues como quien dice, también ser un poco más flexible y didáctico al realizar actividades para todos los niños. Ok. Pues aparte, para seguir con esto, vendría realizando otra pregunta, que sería: ¿qué dificultades materiales y pedagógicas aparecen en los testimonios? Esa ya la puedo contestar. Venía en la lectura que había muchas dificultades, sobre todo como que el gobierno se encargara de administrar como los recursos para las escuelas rurales, al ser escuelas que literal estaban muy abandonadas en las poblaciones y de pueblitos muy alejados de en general la sociedad en la que se centraba. Pues había muchas dificultades con los materiales, con libros, hasta cuadernos, útiles escolares en general casi no había en algunos casos. En otros casos de las lecturas venían también pues literal la institución como tal, que no tenía ni siquiera eso. La falta de maestros también, muchos maestros no se querían ir no querían irse a los medios rurales, entonces también esa fue una dificultad, porque justamente como dijo Karen, un solo maestro se encargaba de toda la administración y todo la escuela. Y también pues había algunos maestros que no... y había maestros que no tenían ni siquiera los conocimientos básicos para poder dar clases. Era de lo que ya tenían de antes, que les daban las clases otros maestros. Entonces tenían que buscar consejos, ayudas de gente más experimentada para poder seguir dando las clases. Y
Y la siguiente pregunta que nos hicieron fue, ¿qué papel juega la comunidad en la vida escolar? Pues la comunidad juega un papel muy importante porque es los que apoyan y los que ayudan a la escuela y al maestro para que sus clases se den. Por ejemplo, en los ejemplos que daban de que las familias les daban lugares donde ir a hacer las clases, por ejemplo en granjas, o que les daban un cuartito para que daban las clases. Ese es el apoyo que les da a las familias, la comunidad y también pues el gobierno local, el que ya les da las escuelas. Ay, se me olvidó. Perdón. Pues sí, es la colaboración que se da entre la escuela, los maestros y la comunidad. Ok. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué expectativas tiene la gente del campo respecto a la escuela y el maestro? Pues tienen muchas expectativas porque ellos esperan a los maestros para que sus hijos reciban educación y aprendan lo básico, que es leer, escribir, hacer cuentas para su vida, para que tengan más oportunidades en la vida y en sus trabajos. Bueno, otra pregunta que nos hicieron fue, ¿qué sentimientos o emociones expresan los maestros en los relatos? Bueno, yo logré identificar varios, que uno de ellos era compromiso y vocación, principalmente porque el maestro menciona que sintió la necesidad de adaptarse a poder dar clases debajo de un árbol, sin ningún tipo de mobiliario y con demasiadas carencias, pero pues menciona que siempre le ha gustado su trabajo. Otra sería sacrificio y esfuerzo, porque pues hablaba de que caminaba largas distancias y no tenía un salón y además aceptaba condiciones precarias. Y otra sería orgullo y satisfacción, porque pues cuando él menciona que con el paso del tiempo lograron construir salones, organizar la escuela y contar con más maestros, y pues ahí se notó un sentimiento de logro y orgullo por conseguir que la escuela creciera. Y por último sería solidaridad y pertenencia, porque pues el maestro no solamente daba clases, sino que también trabajaba como el servicio postal de la comunidad, y pues eso nos daba como un reflejo de que existe un vínculo afectivo y un compromiso social. Otra pregunta que nos hicieron viene siendo, ¿cómo afecta la pobreza y marginación el aprendizaje? Pues afecta mucho porque afecta mucho en el trabajo de la infancia, en su alimentación, en su salud y en su hogar, porque perdón, me dejé. No pasa nada. A few moments later. Afecta mucho porque la pobreza y la marginación resalta también en otras áreas, que es en la salud, en la alimentación. Un niño que no se alimenta bien no tiene las mismas oportunidades, energía para empezar, para aprender, igual que un niño no, se podría decir normal, que se alimenta bien, que tiene más recursos. Y pues sí. Otra pregunta también que nos llegó. Yo porque Viri la cambió. La siguiente pregunta es, ¿cómo se vincula la identidad docente con la experiencia rural? Bueno, esa la puedo contestar yo y pues básicamente decía que, bueno, fijándome en el relato, decía que la identidad del maestro se construye mediante la relación que tiene con la comunidad rural, porque pues como mencionamos, no nada más es el maestro, sino que también es gestor, organizador y pues es el apoyo comunitario. Y porque pues básicamente ser un maestro rural no nada más es impartir clases, sino que también es parte de ser o tener una parte activa del desarrollo del lugar y mantenerse de todas maneras cuando las condiciones estén difíciles, y pues básicamente es construir una escuela desde cero. Otra pregunta también es, ¿qué diferencias existen entre lo que es la sociedad, lo que la sociedad cree y lo que realmente ocurre? Pues se podría pensar que el maestro va a ir a clases nada más, o sea que es lo único que hace, pero en realidad pues lo que ocurre es que no hay un salón como tal, no hay mobiliario, el maestro tenía que recorrer grandes distancias para poder llegar a dar clases y además permanecía toda la semana en el rancho, o sea, sin buenas condiciones, por así decirlo, sin buena alimentación, sin buena higiene,
y pues eran condiciones muy precarias a las que él se arriesgaba, vaya, pero como le gustaba su trabajo, pues era lo que él quería hacer. Y pues todo eso nos demuestra una diferencia entre la idea idealizada que tenemos de la escuela y la realidad de, pues más bien la precariedad y el esfuerzo que existe en todo este contexto rural. Ok, otra pregunta es, ¿qué idea te hace repensar el éxito escolar? Esa yo la puedo contestar y pues básicamente, al menos en la lectura, venía como opiniones muy personales de los maestros sobre sus experiencias dando clases. Entonces al final de cada experiencia venía como la parte de que se sentían orgullosos, ya sea por haber superado algo que ellos veían imposible o que era algo muy difícil de hacer, o que veían el avance de sus alumnos, de cómo estaban aprendiendo, de si estaban aplicando lo que estaban aprendiendo. También el éxito escolar pues se veía como cómo la comunidad apoyaba a que sus hijos estuvieran estudiando todavía a pesar de las situaciones o que casi todo estaba en contra de ellos. Entonces creo que es algo más personal eso del éxito escolar, porque puede ser tanto para los maestros como pues superaban algunas cosas o lo que ellos consideran que es como el éxito suyo escolar, y puede ser también para los alumnos de, es que yo los vi crecer, yo vi que se superaron y hicieron más cosas de las que se podía esperar de una comunidad rural, cosas así. Entonces es algo más personal. Ok, y ya para terminar estas preguntas, ¿qué desafíos detectas para la formación docente actual? Esa pregunta pues yo la puedo contestar. En la lectura se mencionaba, pues, por ejemplo, la capacitación para los maestros en contextos rurales. También venía lo que viene siendo pues sí, la falta de recursos para toda la población en general. Otro vendría siendo pues la dificultad también para los maestros al atender aulas multigrados y tener que adaptar todas sus actividades, planeaciones, pues en sí una sobrecarga administrativa, como lo habíamos mencionado. Otra podría ser, se me fue. Pues también el tener la comunicación con las familias para llegar a acuerdos que puedan ser funcionales pues para el beneficio de los niños al adquirir la educación, los conocimientos, como lo había mencionado mi compañera Ale, al momento en que los maestros transcurrían, o sea, recorrían grandes distancias para poder darles las herramientas para adquirir conocimiento. Y pues también, o sea, cuando se les brindaba el apoyo, al darles apoyo para, no sé. A few moments later. Es que en la lectura también mencionaba eso, o sea, por ejemplo, de que las familias les brindaban apoyo, por ejemplo, como mencionaste, lo del cuartito. O sea, como apoyo de vivienda. Ajá. Okay. Como un tipo de apoyo económico. Sí, o sea, también verlo como que agradecimiento de que están dando sí. clases ahí. Sí, eso. Ok. Eso es a lo que te referías. A eso es a lo que me refería. Bueno. Por eso te digo, o sea, también es importante tener como que este vínculo y comunicación con la comunidad. Ajá. Bueno, y pues ya para cerrar, pues a mí me gustaría aportar un ejemplo de una escuela multigrado que fue, pues a nosotros nos llevaron ¿cómo se podría decir? De visita. De visita a Guerrero, aquí en la ciudad de Chihuahua. Y a nosotras nos tocó estar en un jardín multigrado. Y pues lo que nosotras observamos fue que precisamente como comentamos, la maestra era pues la encargada de todo el salón, de todo el kinder, o sea, de todas las actividades que se hacían ahí. Por ejemplo, ella pues daba sus clases en el salón con los niños. Y pues había niños de tercero, segundo y primero, todos completamente diferentes. También se encargaba de, por ejemplo, los honores a la bandera, de las clases de educación física, de darles activación, clases de artes o incluso de la biblioteca, de las actividades administrativas, por decirlo así. Y también algo que notamos nosotros fue que entre ellos, o sea, entre los mismos padres de familia, se organizaban junto con la maestra
para ciertos días de la semana que un padre de familia les ayudara a limpiar, o sea, limpiar la escuela, el salón, los baños, porque pues no contaban con trabajador manual y entonces era como, pues como mencionaba Karen, una forma de agradecimiento a la maestra de que estuviera dando clases ahí y pues ellos le ayudaban a limpiar y mantener ordenado pues el jardín, vaya. Y pues ya, ¿algo más que quieran comentar? ¿No? Pues en sí, para esto más bien los maestros también tienen que tener como que esa flexibilidad y esa mentalidad de que pues no siempre les va a tocar en algún lugar con todos los recursos necesarios para dar la educación a los niños, sino que les puede tocar ese tipo de contextos y pues tienen que adaptarse y abrir pues más su mentalidad. Ok, muy bien. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco sobre lo que conlleva ser un maestro rural y pues que les haya gustado mucho. Adiós. Bye.